Capítulo 11. Aunque la fogueada ciudad de los cuatro nombres ya no alarmaban los estampidos de la pólvora, el vecindario de El Prado y sus cercanías se conmovió. Sin embargo, al oír aquella tarde del sexto día de septiembre un disparo de pistola y breve rato dos más, sospechosamente continuos, pocas personas se aventuraron a ir por aquel paraje en averiguación de lo ocurrido, porque en esos tiempos el temor al peligro frenaba los impulsos de la curiosidad. Mas, como de intento para disipar dudas, un extraño jinete, trajeado de civil y blandiendo una pistola, galopaba en derechura al cuartel de San Francisco, gritando sin cesar: «¡Ha muerto el tirano! ¡A las armas, ciudadanos! ¡Vive el general Ballivián!». Pero el pueblo se mantuvo quieto, indiferente. Ebrios y fanáticos solían reincidir a toda hora de vociferaciones que nadie, excepto policías y mazorqueros, las tomaban en cuenta. «Belzú ha muerto, ciudadanos, vive el general Ballivián». Igualmente, se perdieron las voces sin eco, sin la menor repercusión en el ambiente que parecía desierto. Entonces, el presuroso jinete comprendió que el nombre de Ballivián ya no despertaba entusiasmo, y lo cambió por el de otro caudillo. «¡Ha muerto el verdugo! ¡Vive el general Velasco!». El mismo silencio en torno, idéntica indiferencia negativa. Desesperado, apeló el pergonero al renombre de un tercer caudillo, no militar, sino civil. «¡Ha muerto Belzú! ¡Vive el doctor Linares!». Ni por esas logró conmover a la impasibilidad del pueblo aparentemente adormecido. Sin embargo, las gentes fueron saliendo de sus casas, con naturalidad exenta de alarma, a verificar qué acontecía. Pasábanse la voz de puerta en puerta, sin avisar en ninguna dirección. Lo que ya les movió recelo fue que un militar corría a pie, velozmente, tras el alocado jinete. Lo reconocieron. Era el teniente coronel Pedro Villamil, comandante del regimiento Húsares, 3 de caballería. Por él se supo que el desolado voceador no era otro que el coronel Agustín Morales, a quien seguía para desbaratarle a tiempo cualquier intento de subversiva. «No tiene taza de coronel», anotó el incrédulo. «¿De veras? Más bien parece un loco a caballo», opinó otro. «Tienes razón, porque excepto la gruesa pistola que blandía y la luciente jaez del caballo, ningún otro signo revelaba que fuera militar aquel desaforado. Más parecía un vaquero en rodeo de ganado, o un hacendado a escape de malón bárbaro. La cabeza descubierta, las greñas en desorden, el semblante demudado, sudorosa la frente, desorbitados los ojos, espumajosa la boca de tanto vocear desesperadamente: «Ha muerto el bandido, viva Ballivián, viva Velasco, viva Linares». Ni con los 3 nombres reunidos consiguió el menor efecto positivo en el empeño de soliviantar al pueblo. Pero las dudas se disiparon cuando el montado frenó su cabalgadura en la puerta del cuartel y pidió hablar con el oficial de guardia. Presentóse este y le abordó el otro. «Soy el coronel Morales. Acaba de morir el presidente Belzú. Es urgente organizar un nuevo gobierno, y para evitar disturbios necesito que la tropa se ponga a mis órdenes en este momento. Voy a gratificar con 50 pesos a cada soldado y con 200 a cada oficial». Mientras tanto, aparecieron 2 secuaces del agitador, Narciso Balsa y Francisco Benavente, quienes con golpe sorpresivo desarmaron al centinela. Negóse el oficial de guardia a secundar el propósito de Morales. Tampoco la tropa devota a Belzú demostró ningún interés por la espléndida gratificación ofrecida. Sin embargo, nadie intentó detener al subversor. En eso, llegó asensado de tanto correr el teniente coronel Villamil. Encarado con Morales, rechazó enérgicamente la proposición. Desde el portón del cuartel, y empinándose de los estribos, Morales arengó al regimiento. Mas la tropa le respondió con un «¡Viva Belzú!». En cuanto el comandante Villamil, era esta una fortaleza de lealtad inexpugnable. Ante la infructuosa porfia de Morales, y al favor de la confusión,
huyeron Balsa y Benavente, abandonando el arma arrebatada del centinela. Convencido de la irremediable frustración de su empeño, Morales prosiguió la carrera hacia el otro extremo de la población. Ya no lanzaba gritos ni anunciaba la muerte de Belzú, tan solo pensaba en ponerse a salvo, porque pasada la frialdad con la que fueron recibidas sus incitaciones, encendiéndose de nuevo de fervor popular y de adhesión al caudillo, cuya verdadera situación no era aún conocida, ya que circulaban versiones contradictorias. Mientras tanto, la clase distinguida, timorata y calculadora se mantuvo a la expectativa desde el fondo de sus bienes guarnecidos reductos. Media hora antes se había desarrollado en la parte final del prado una escena espeluznante. Un hombre y dos mujeres indígenas, desde un sitio cercano al Carapunco, presenciaron la agresión alevosa de varios civiles a un militar. Ignoraban quiénes fueran los actores y solo tuvieron la evidencia de que yacía, encharcado en su propia sangre y abandonado como carroña inmunda, un ser humano aparentemente sin vida. Bajo la penosa impresión que les causó el horripilante drama, las dos mujeres acordaron permanecer allí, al cuidado del que ellas daban por difunto, mientras el hombre llevase el caserío vecino al aviso funesto. Luego afluyeron al lugar varias personas que, horrorizadas, identificaron a la víctima. «¡El presidente! ¡El Tata Belzú!», exclamaron con acento doloroso, angustioso. Le palparon el pecho, las manos, la cara, levantáronle los párpados, le auscultaron a su manera y así notaron que aún respiraba, que pulsaban sus venas y el corazón le latía. Con sumo cuidado se sentaron en el sitio. De todos modos, trataron de reanimarlo y, sirviéndose de un plufo, rústica frazada de lana tejida a mano, a guisa de camilla, transportaron el cuerpo palpitante a la choza más cercana. Allí recobró Belzú el conocimiento. Poco después, la población quedó enterada del crimen nefario. De todos los barrios de la ciudad se puso en marcha hacia aquella casucha devotamente, como a un santuario, una incesante romería, en tanto que el ambiente se poblaba de gemidos y maldiciones. Y después, cuánto júbilo al comprobar que vivía el semidios de la gleba. Tan luego se hubo rectificado con evidencia la versión primigenia. Este es el que diera por muerto al general Belzú. Echáronse a vuelo las campanas, los lamentos se trocaron en alborozo, y del fondo de la pesadumbre, apenas mitigada, saltó, mostrando las zarpadas, la furia vengadora. Rugió la masa herida en la entraña de sus más caros sentimientos y repercutieron en ámbito de la ciudad egregia, ululatos pavorizantes. En tal disposición, el ánimo colectivo partió a la choza salvadora del palacio tutelar. La procesión conductora del ídolo redivivo, poco numerosa al principio, fue en aumento paulatino hasta tomar las proporciones de un piélago humano. Todos querían ver de cerca al paciente, probar la tibieza de su cuerpo, aspirar su aliento, y aunque no significase cooperación alguna al esfuerzo de quienes transportaban el cuerpo glorioso, cada cual pugnaba por asir, o al menos tocar con la punta de los dedos el plufo elevado a categoría de urna sacra, y en el palacio los médicos Cuellar, Cordero, Salinas y Ascarruns le prestaron los primeros auxilios, y con inefable satisfacción comprobaron que las heridas estaban lejos de ser mortales. No había por tanto el menor peligro. Sin embargo, le sometieron a sangrías para bajar la inflamación, según el informe clínico que entregaron a las autoridades. Divulgada la certeza que la vida del general Belzú estaba ya fuera de cuidado, lo visitaron no solo sus amigos y partidarios, sino también personalidades que de él se hallaban distanciadas, para expresarle su indignación por el ignominable atentado
a la vez que su alegría por la salvación providencial del héroe, concluyendo con protestas de adhesión personal y política. La visita que causó mayor sensación fue la del general Sebastián Argueda, promotor de sucesivas rebeliones contra el caudillo, y que en la presente ocasión ofreció sus servicios a este y al Consejo de Estado. No tuvo el general Belzú necesidad de guardar cama ni de someterse a muchas restricciones. Recibía visitas numerosas, conversaba largamente, se expandía sin reservas. Engreído de su buena estella y confiado de la protección divina, declaró ante sus amigos: 7 veces más que se hubieran preparado para asesinarme, no me habrían muerto, porque Dios guarda mi vida, no hay duda. Y para acentuar la fuerza de su fe y lo providencial, se destinó, agregó: Dios me guarda, es para algo. Por lo demás, la vena comunicativa del presidente y las declaraciones de los 3 indígenas testigos del atentado permitieron establecer de principio a fin las circunstancias que éste se produjo. El infausto 6 de septiembre, después de la comida que en aquellos tiempos se efectuaba regularmente a las 4 de la tarde, salió Belzú del palacio a dar su acostumbrado paseo a pie, esta vez por la loma de Surapata, omitiendo llevar otra escolta que la compañía del edecán en servicio, el capitán Ichazo y del coronel Manuel Laguna. Pero a poco extendió la noche su manto impenetrable y comprendió el lancero la inutilidad de proseguir la persecución al capricho de la lobreguez. Dio media vuelta hacia la ciudad. Aunque no cumplió el propósito de alancear a Morales, cercenarle la cabeza y retornar con el trofeo adherido a la moarra, el bravo aventurero fue una vez más aclamado por sus admiradores, como ya lo fuera en La Paz y Cochabamba, por actos de arrojo pasmosos. Poco después se supo que el coronel Morales había parado de largo por la ciudad de Potosí, probablemente a refugiarse en territorio peruano, donde eran bien acogidos los enemigos de Belzú. Esa misma tarde se dio la mazorca con mayor ahínco que la policía a perseguir adversarios. Comenzó naturalmente por la casa que ofrecía mayor abundancia la avidez depredadora. Poníanse a cerrar sus negocios el comerciante Sotomayor, alarmado por las versiones circulantes que un empleado suyo le transmitió, sin admitir del todo la veracidad de ellas. Juzgó urgente tomar la seguridad del caso, pero una turbamulta frenética que avanzaba con el ímpetu de vendaval se lo impidió. ¡Viva Belzú! ¡Mueran los asesinos! ¡Muera Morales! ¡Muera Sotomayor! Eran los gritos de guerra. Con estas voces, que eran patente de impunidad, irrumpieron en la tienda decenas de energúmenos. Gracias a la semioscuridad de la hora, Sotomayor y su empleado escaparon por una puerta interior. Su domicilio quedaba a 3 cuadras de distancia. Le urgía poner a salvo a su familia. También favoreció al comerciante, en grado menor que la penumbra, la incolmable angurria de los asaltantes, que de entrada se dedicaron a saquear cuanto tenían a la vista y destruir lo que no podían cargar consigo. De tal suerte se entretuvieron largo rato, con el olvido del propietario que se proponían a victimar. Ya sobre aviso, la familia Sotomayor se dio prisa en abandonar su residencia. Hicieron lo propio sus alojados Albino Costa y Josefina Garrido. Poco después se presentó también allí el populacho, que como manga de langostas arrasó completamente con la suntuosa mansión. La esposa e hijos menores de don Antonio Sotomayor se asaron en el monasterio de Santa Clara, cuyo aspecto sombrío y carcelario bastaba por sí solo a imponer respeto y frenar cualquier ímpetu agresivo. No quiso Finita acogerse, como las otras, al refugio monacal que le fuera generosamente ofrecido. Prefirió llevar a la ultranza las vicisitudes de Albino. Ambos, sin bagaje ni vitualla, pero sí con ánimos y dinero, anduvieron al azar por el resto de la noche, bien guiados por el viejo Sotomayor. En cuanto al joven agresor de Belzú, había desaparecido como una exhalación. A la alborada siguiente acertó don Antonio a orientarse y adoptar el rumbo que les convenía seguir.
eludiendo por supuesto los caminos reales y valiéndose en cambio de atajos y quebradas intránsitas. Así llegaron el segundo día a una finca perdida en la cuenca del Pilcomayo, propia de un señor saonero, pariente de Sotomayor. Huelga decir que allí, por lo apartado del lugar, se recibían con rareza y tardíamente las noticias de Sucre. Asimismo, aportaban en muy contadas ocasiones del año personas extrañas a la familia del propietario. Era por tanto un refugio ideal para las circunstancias como las presentes. En tanto que don Antonio Sotomayor resolvió quedarse allí indefinidamente para establecer algún medio de comunicación con su familia, Albino Costa echó planes de encaminarse hacia el norte, con la mira de llegar a La Paz, ansioso de reunirse con sus padres, y como saonero, a más de sus labores agrícolas, solía efectuar viajes de negocio a Macha y Colquechaca. Bien podía facilitarle dentro de cierto plazo la reutilización de su proyecto. Cuando los refugiados llevaban solamente 4 días de permanencia, tuvo el señor saonero la inesperada satisfacción de recibir la visita de su hermano Zacarías, venerable cura de Pocoata, que tras varios años de fructífero ejercicio parroquial como salvador de almas y colector de estipendios, iba a darse merecido descanso. Varios días después, un emisario de Sotomayor le trajo de la capital noticias aterradoras. Media población de Sucre había sido apresada, los bienes de Sotomayor confiscados, Benito López I y después el coronel Lagunas, presidente del Congreso Nacional, fusilados por disposición del general José Gabriel Telles, que los acusó de complicidad con Morales. 7 diputados y un centenar de ciudadanos opositores confinados al Beni y lugares malsanos. El doctor Facundo Carmona y el diputado Aniceto Arce, con más otros políticos, remitidos a Guanay, recóndito pueblecillo en la selva septentrional de La Paz. La presencia del cura saonero en la finca de su hermano surgió a Finita una idea feliz, la de proponer a Albino, conforme a sus reiteradas promesas, la legitimación sacramental del vínculo que les unía, el imperativo ineludible de cumplir con los deberes cristianos de una parte y situación en que se encontraban con un panorama de persecuciones y peligros en torno, fueron razones en pro, más valederas que las pocas en contra, relacionadas estas con preceptos canónicos y también con perjuicios de carácter social. Así lo comprendió Albino, y honradamente no vaciló en manifestar su pleno acuerdo con la iniciativa. Comunicaron a don Antonio su propósito nupcial, y al mismo tiempo le pidieron apadrinarles. En medio de sus tribulaciones, y reducido a la miseria, recibió con entera satisfacción la noticia y el pedido complementario. Nada había que preparar, ninguna formalidad que llenar. De su parte, y con él y la mayor voluntad que allanó en buen sacerdote los oblices de rigor, el casamiento se realizó, pues en la minúscula capilla de la finca, asistida de don Felipe y esposa humildemente, sin pompa ni convite, con más tristeza que alegría. A lo más, un cochinillo y varias gallinas contribuyeron con su sacrificio a realizar el acontecimiento, amén de los asperges binarios que en el digno eclesiástico no omitía practicar en aras de la felicidad terránea. 2 semanas después, los nuevos esposos resolvieron encaminarse hacia la ciudad de La Paz, siguiendo por precaución las vías menos transitadas, con bendición del padre Zacarías y confundidos entre los peones de don Felipe, iniciaron el largo viaje, que dadas las circunstancias, entrañaban una aventura temeraria y su realización en proeza memorable. Ahora, una mirada retrospectiva a la ciudad de Sucre, particularmente al monasterio de la Inmaculada Concepción. En tanto que se desarrollaban en un rincón ribereño del Pilcomayo los hechos anteriores referidos, llegaron a oídos de Florinda Santileses versiones fidedignas de la concetada desaparición de su primo en compañía de Finita, que se hubiera huido con una señorita de sociedad
lo habría mortificado tanto, pero irse de fuga con la muñequera, despreciándola a ella, a su prima y enamorada, no podía sufrir. Sin cuidarse de la presencia de su madre ni de las monjas que le escuchaban sus protestas y maldiciones, no cesaba de gritar como una condenada: ¡Ah, el falso indigno! Me prometió matrimonio, me juró amor eterno, me besó cuando quiso, y finalmente me engaña, me abandona. Caiga sobre el pérfido el castigo del cielo, pronto, sin demora, pronto. Todo eso era ciertamente para doña Asunta una novedad desoladora, jamás imaginada, y como único recurso hacía lo posible para calmar a su hija, para consolarla cristianamente. Conseguía por momentos aplacar la aguda excitación nerviosa que padecía Florinda, y entonces quedaba ésta insensible, como aletargada, del todo ajena a cuanto ocurría en torno a ella. La rápida sucesión de contrariedades que pusieron el término de la aceptable situación de la familia Santileses era sin duda la causa central del estado neurótico de Florinda, que hizo crisis violenta con la desilusión generada por el proceder de Albino, que por lo demás no era ya susceptible de enmienda, como tampoco llevaría en ninguna solución el darse lamento sin tregua. Amainada por fin la tempestad anterior que amenazaba consumirla, y al cabo de prolongadas consideraciones del caso, en junta permanente con su madre y las religiosas del monasterio, resolvió Florinda quedarse allí para siempre, como sirvienta de la Inmaculada Concepción. En cuanto a don Pedro Santileses, algún tiempo después se supo que había fallecido en la selva chapareña, y de tal suerte abandonado, también para siempre, el pequeño mundo de sus negocios y especulaciones políticas.